Qué bendición, mis hermanos. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por estar aquí? Muy bien, pues hoy miraremos en la Escritura, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en nuestro estudio acerca de esta carta que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. ¿Y cuántos han sido ya bendecidos por todo lo que hemos visto a través? Hay varios de ustedes que han estado aquí casi todos los jueves y han podido estar aprendiendo continuamente. Algunos otros no han estado tan constante, pero tenemos cada una de las enseñanzas también en las redes sociales donde ustedes pueden mirarlas y seguir aprendiendo. Vamos llevando una secuencia y cuando llevamos una secuencia así en la enseñanza y en la Biblia, esta forma de enseñar la Biblia también de una manera expositiva y yendo capítulo por capítulo, nos lleva muchas veces a tocar temas que a lo mejor de otra forma no los tocaríamos, ¿verdad? Temas donde normalmente nos gusta hablar de otras cosas y de otras situaciones, pero cuando vamos mirando la escritura de esta forma y vamos enseñando de esta forma, pues se tocan todos los temas que aparecen en la Biblia. ¿Sí? Todo lo que la Biblia enseña y habla y dice, lo hablamos y lo tenemos que enseñar y tenemos que aprenderlo. Amén. Porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios. Dice, y es útil. Así que cada una de las cosas que estamos aprendiendo fue inspirada por Dios, fue puesta por Dios ahí. Pero no solamente eso, sino que dice que es útil, nos sirve, es funcional para nuestras vidas. Tiene algo que enseñarnos hoy la palabra de Dios. Así que, ¿qué le parece si oramos? Y le decimos, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Señor y Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias por la palabra que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, que quitamos de nuestra mente, quitamos de nosotros todo argumento que se quiera levantar en contra de tu palabra, Señor, y sometemos nuestra voluntad, sometemos, Señor, nuestro entendimiento a lo que tú quieres enseñarnos. Señor, aquí estamos dispuestos a recibir el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y hoy vamos a mirar, ¿alguien sabe qué capítulo vamos? Oh, qué bueno, los que van, ¿verdad? Bien, saben, y dijeron 11. Vamos a mirar el capítulo 11 de primera carta a los Corintios. Nos faltan algunos capítulos para terminar la carta. En el capítulo 12 nos vamos a detener un poco. Normalmente lo estamos haciendo así, cada semana un capítulo. En el capítulo 12 nos detendremos un poco, algunas semanas a meditar, porque creo que hay mucho que enseñar acerca del capítulo 12. Y bueno, pero hoy vamos a mirar el capítulo 11, aunque también este capítulo es muy extenso y trata dos temas específicos que podríamos abarcarlo, pero vamos a tratar de hacerlo solamente en esta noche. ¿Ok? Entonces, pues ya, ¿están listos? ¿Sí o no? Ok, muy bien. Capítulo 11 de primera carta a los Corintios. Dice así el apóstol Pablo, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Diga conmigo, todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Diga conmigo, de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza,
pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña, que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Ya está. Y este es el primer tema que el apóstol Pablo abarca en este capítulo. Bueno, recordemos que la Biblia, esto es una carta, ¿no? Pablo no escribió capítulos, no dijo, bueno, voy a escribir el capítulo 1 y se puso a escribir, luego voy a escribir el capítulo 2, sino él escribe una carta. Luego las personas, ¿verdad? Que en algún momento tomaron, ¿verdad? Poder dividir la Biblia en capítulos y versículos para facilitar la lectura de ella. Esto de los capítulos y versículos se hizo solamente para poder facilitar una lectura en la Biblia, pero los capítulos y versículos son algo que no estaban ahí. No son parte de lo que Pablo dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. De hecho, los capítulos y versículos podríamos decir que son algo que no está inspirado por Dios. No tiene esa relevancia. Pero bueno, nosotros ahora la tenemos de esta forma, dividida en capítulos y versículos, y nos ayuda a organizarnos, a cómo leerla y todo esto, ¿verdad? Es bueno también, pero es algo que no estaba así de esta manera. Y lo digo por esta situación, porque pareciera ser que el capítulo 11 empieza diciendo, Pablo, que sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y entonces en esto pareciera que está haciendo referencia no a lo que va a hablar ahora, sino más bien, aunque sí también a lo que va a hablar, pero más bien está haciendo referencia a lo que ha hablado, ¿no? A esta parte de poder, recordemos que los capítulos anteriores que hemos visto hablaban acerca de la libertad que tenemos en Cristo, pero que al final todo lo tenemos que hacer por amor, ¿sí? Tenemos una libertad en Cristo y Pablo enseña y dice, yo puedo hacer, todo me es lícito, pero no todo me conviene y yo no me voy a dejar dominar por nada. Hay una libertad, pero al final tengo que anteponer el amor antes que mi libertad y antes que mi derecho. Tengo que anteponer el amor. Y Pablo está diciendo, yo lo hago, así que como yo lo hago, imítenme a mí. ¿Estamos de acuerdo? Y no solo eso, sino Pablo también dice que al final todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. De hecho, el capítulo 10 termina algo así, diciendo que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier desempeño que llevemos a cabo, lo hagamos para la gloria de Dios. Esto quiere decir que toda nuestra vida, tu trabajo, tu matrimonio, tu familia, todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. Amén. Y Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Qué responsabilidad en esas palabras. Creo que esas palabras no solo son para que Pablo las diga y las lleve a cabo, sino cada uno de nosotros estamos llamados a poder vivirlas. Y que tú puedas ser un ejemplo para otras personas. Dile al que está a tu lado, tú estás llamado a ser un ejemplo. A veces tendemos a decir, no me veas a mí, ve a Cristo. Pero cuando decimos eso, ¿qué tanto nos queremos quitar la responsabilidad del ejemplo que tú y yo tendríamos que ser? Y ciertamente todos tenemos que tener nuestra mirada en Cristo, porque al final cualquiera de nosotros pudiera fallar. Cristo nunca va a fallar. Pero eso no quiere decir que entonces yo me despojo de una responsabilidad que tengo de imitar a Cristo. Y al ser imitador de Cristo, entonces soy digno de que alguien me imite a mí también. Porque si yo estoy imitando a Cristo, entonces te puedo decir, imítame a mí.
¿Estamos de acuerdo? Digo, si no estoy imitando a Cristo, mejor no te digo nada, ¿verdad? Porque entonces termina siendo vergonzoso que yo te dijera, imítame a mí, y tú dijiste, no, yo para imitarte a ti. ¿Está alguien aquí conmigo? Entonces tenemos que tener eso, tú y yo tenemos que sentir ese peso de decir, mi vida tiene que dar ejemplo, mi vida tiene que ser un ejemplo. Si soy hijo de Dios y estoy imitando a Cristo como hijo de Dios, entonces se tiene que reflejar y otras personas lo tienen que notar. Otras personas tienen que ver en mí alguien a quien puedan seguir un ejemplo, alguien a quien puedan decir, yo quisiera ser como esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí empieza, pero Pablo habla acerca de un tema que pareciera ser controversial y de hecho en estos días, pues aún más. Pero no solo en estos días, sino que en el tiempo de la iglesia de Corinto también fue controversial. Y por eso Pablo tiene que hablar este tema. Por eso el apóstol Pablo tiene que tratar este tema, porque también estaba siendo controversial, como lo es ahora en nuestros días. Y es el tema del rol, ¿verdad?, de un hombre y de una mujer. Y Pablo va a hablar acerca del orden que tiene que haber en la iglesia. Los siguientes capítulos, el capítulo 11, 12, 13 y 14, va a hablar acerca del orden que una iglesia tiene que tener y cómo se debe llevar a cabo la adoración dentro de la iglesia y cómo debe llevarse a cabo el servicio dentro de la iglesia. Y Pablo va a establecer el orden que debe de haber, pero para establecer eso, lo primero que dice es cuál es el rol de un hombre y una mujer. Y vuelvo a decirlo, pareciera ser que este tema se ha vuelto tan controversial, porque vivimos en una sociedad que nos quiere desvirtuar lo que Dios ha hablado y imponernos otra forma de ver las cosas, imponernos otra forma de mirar las cosas. Y creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que volver siempre a la palabra. Amén. Nuestra forma de ver las cosas no es como la que... Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice, no se amolden a este mundo. No se amolden a estas costumbres. No se amolden a esta forma de pensar, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Qué renueva nuestro entendimiento, iglesia? La palabra de Dios. Lo único que renueva tu entendimiento, lo único que renueva mi entendimiento es la palabra de Dios. Amén. Pues entonces empieza y dice, versículo 2, os alabo, hermanos, en todo, porque os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué dice Cristo es qué? Cristo es la cabeza, pero hay algo interesante. Aquí dice que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Cuántos varones hay aquí? Híjole. ¿Cuántos varones hay aquí? Todo varón dice que Cristo es la cabeza. ¿Qué quiere decir la palabra cabeza? La palabra cabeza habla de autoridad, representa autoridad, representa gobierno, representa orden. Lo que la Escritura nos está diciendo que Cristo es como varones, es nuestra cabeza, o sea, Él es nuestra autoridad, Él es a quien nosotros como hombres nos sometemos. Hombres, ¿realmente nos estamos sometiendo a Cristo? ¿Realmente estamos viviendo en sujeción a Cristo? Y aquí dice, sin excepción, todo hombre debe estar sujeto a Cristo. ¿Cuántos hombres? Si hay un hombre ahí cerca de ti, dile eso te incluye a ti. Porque todo hombre debería estar sujeto a Cristo. Dice, Cristo es la cabeza de todo varón. Y luego dice, y el varón es cabeza de la mujer. Nota que aquí no dice de toda mujer. ¿Verdad que no dice de toda mujer? No dice el varón es la cabeza de toda mujer, sino dice el varón es cabeza de la mujer. ¿De cuál mujer?
de la que es su esposa. ¿Está conmigo? El varón ejerce una autoridad sobre una mujer, pero no toda mujer, sino sobre una mujer. ¿Cuál mujer? La que es su esposa. ¿Están aquí? Entonces dice, así como Cristo, también lo dice la escritura en Efesios, que así como Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. Y luego nos dice algo más. Y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, con esto, el apóstol Pablo nos deja bien en claro lo que significa ser cabeza y estar, ¿verdad?, bajo sujeción. No significa que la cabeza es más que el que está bajo sujeción, sino está diciendo, así como Cristo, así como Dios es cabeza de Cristo. Ahora, le hago una pregunta. ¿Quién es mayor, Cristo o Dios? Son iguales. Usted y yo creemos en un solo Dios, ¿sí o no? Son iguales exactamente. Cristo y Dios son iguales. En esencia es igual y es lo mismo, pero en función hay una jerarquía. ¿Está conmigo? Filipenses capítulo 2 dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué quiere decir? Que él era igual a Dios. Dice, pero no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se sometió a la autoridad del Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que así como Cristo se sometió a la autoridad del Padre, una mujer casada debe someterse a la autoridad de un esposo. Escucha, no está diciendo que el esposo debe someter a su esposa a su autoridad. Está diciendo que una mujer debe someterse a su esposo. ¿Entendemos la diferencia? Porque de repente hombres piensan que esto es lo que está diciendo, es que yo como hombre tengo el derecho de agarrar a mi esposa y someterla a mi autoridad, ¿verdad? Y decirle, tú eres mi mujer y te sometes a lo que yo digo. Eso no es lo que Dios me dice a mí. A mí Dios me dice que yo ame a mi esposa. ¿Hombres están aquí? Efesios capítulo 6 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y la santificó y la purificó y la lavó, ¿sí? Y la alimenta y la sustenta. Mi tarea es esa, mi tarea como hombre no es someter a mi esposa, pero Dios le dice a la mujer que ella se someta a la autoridad de su esposo. O sea que la sujeción a un esposo de parte de la mujer es un acto de voluntad, como Cristo voluntariamente se sometió a la obediencia del Padre. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? La sujeción de una esposa es someterse primeramente a la voluntad de Dios, lógicamente, pero someterse a la autoridad de un esposo, ¿verdad? En esa obediencia y voluntariamente. Y eso es lo que nos está diciendo Cristo. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza, Cristo es la cabeza de todo varón, el hombre es la cabeza de la mujer o de su mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Avancemos. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, cuando entramos a este tema, no nos debemos estacionar o no debemos de solamente meternos en el tema de la vestimenta. Porque esto va más allá de una forma de vestir o de una prenda que ponerse. No, el tema que Pablo no es, que el tema que Pablo está abarcando aquí no es si se debe o no se debe usar velo en una iglesia.
el tema que Pablo está abarcando aquí es la enseñanza que se está introduciendo a la iglesia y que es el peligro que esta enseñanza pueda ir, o más bien que esta enseñanza va en contra de lo que la misma palabra nos enseña a nosotros. ¿Cuál era el punto? La situación es que la iglesia en Corinto culturalmente, diga conmigo culturalmente, ¿sí? Culturalmente se vivía en esa esencia, o sea, las mujeres y los hombres, la vestidura de un hombre y la vestidura de una mujer en muchas maneras en aquel tiempo era muy similar, ¿sí? ¿Y qué diferenciaba al hombre y a la mujer? El velo. En aquella cultura, el velo diferenciaba a un hombre, la vestidura de un hombre y la vestidura de una mujer. Una mujer usaba un velo, un hombre no usaba un velo, y eso hacía diferencia entre hombres y mujeres en esa situación cultural que vivían en aquel tiempo. Y hay muchas cosas en las que la Biblia nosotros vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que hay situaciones culturales, pero que sobre esas situaciones culturales está la esencia de la enseñanza. Por ejemplo, Pablo habla acerca, en varias de sus cartas, Pablo habla acerca de que cuando llegas a la iglesia o cuando te encontrabas un hermano, lo saludaras con un ósculo santo. ¿Con un qué? ¿Alguien sabe qué es un ósculo santo? Era un beso, ¿sí? Y no dice nada más que sino que literalmente era, tú llegabas a la iglesia o llegabas y te encontrabas a un hermano y lo tomabas y le dabas un beso o te daba un beso, ¿verdad? En la mejilla. Ahora, culturalmente, ahora eso entre nosotros, pues como que no, ¿verdad? Si usted se acerca a mí y me quiere saludar de beso, espéreme tantito, por favor. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? No aplica en nuestra cultura. Pero eso no quiere decir que no aplica en la esencia de lo que está enseñando Pablo. ¿Cuál es la esencia ahí que está enseñando Pablo? Que nuestro saludo sea sincero. Que no haya hipocresía en medio de, tú te acercas a alguien y le dices Dios te bendiga. Se lo estás diciendo porque realmente quieres que Dios le bendiga. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Sí? Entonces, culturalmente no aplica, ¿verdad? El saludarnos de beso. Hay culturas donde se siguen saludando de beso. Hay países, de hecho creo que en Rusia se saludan no solamente de beso en la mejilla, sino hasta de beso en la boca a los hombres, ¿eh? Yo le pido a Dios que no me envíe a Rusia. Pero es algo cultural, no es por una situación de una preferencia sexual, sino son cosas culturales. Eso no aplica entre nosotros. Pero lo que sí aplica es la esencia del corazón. ¿Está conmigo? Entonces, lo mismo está pasando aquí. Está hablando de ponerse velos, de quitarse velos, de no orar con la cabeza cubierta, de orar con la cabeza cubierta. Le está diciendo al hombre que el hombre no debe orar con la cabeza cubierta. Y es que en la cultura, muchos, ¿verdad? De la gente idólatra y todo, que oraba a sus dioses, los hombres se ponían un velo para orar. Y Pablo le está diciendo a los hombres de la iglesia, ustedes no deben imitar esa cultura, sino ustedes deben de quitarse ese velo, porque ustedes son sobre ustedes, ¿verdad? El quitarse ese velo representa que manifiestan la autoridad que está sobre ustedes. ¿Y cuál es la autoridad que está sobre el hombre? ¿Cuál es la autoridad que está sobre el hombre? Entonces, quitarse el velo para el hombre representaba y era decir, tengo una autoridad que está por encima de mí, se llama Cristo. Por el contrario, para la mujer, ponerse el velo representaba también tengo una autoridad. ¿Cuál es la autoridad que está sobre la mujer? Es su marido. Ahora, Pablo no está diciendo, ¿verdad?, que la mujer no puede orar o no puede profetizar. Porque de repente hay ese tipo de enseñanza dentro de la iglesia, o que no puede hacer nada en la iglesia, que no debe de participar en nada. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Incluso está dando a entender que la mujer participa activamente en la iglesia.
puede orar, puede profetizar, puede hablar, pero tiene que estar sujeta a su marido. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Una mujer que ora, que profetiza, que se para, que liderea en algún sentido dentro de la iglesia, que habla, que enseña algo a la iglesia, debería de ser una mujer que está dando testimonio de estar sujeta a su esposo. ¿Estamos entendiendo todo esto? Y eso es lo que está hablando Pablo, que la esencia de esto es que aprendamos y entendamos que en el orden de Dios, Dios dispuso que que Cristo fuera la cabeza de todo varón y que el varón fuera la cabeza de una mujer y que la mujer, ¿verdad?, fuera la ayuda idónea de su esposo. Este fue el orden que Dios estableció. Ahora, ¿quién lo estableció, mis hermanos? Si están aquí o no están aquí. ¿Quién lo estableció? No lo establecí yo, no lo estableció usted, lo estableció Dios. ¿Y cuándo Dios lo estableció? O sea, Dios no se lo sacó de la manga, ¿verdad? No, ahí de repente, sino que desde el principio ese fue el orden. ¿Desde cuándo? Desde que Él diseñó al hombre y a la mujer. O sea, Dios no fue que en medio de las situaciones que se estaban viviendo dijo, bueno, ya sé, vamos a cambiar todo esto. Y ahora, no. Dios estableció esto desde un principio. Así fue el diseño original. ¿Está conmigo? ¿Sí está conmigo? O sea, cuando usted tiene algo, cuando tiene algún, no sé, algún aparato y usted lo quiere hacer funcionar y se da cuenta que no funciona de la manera correcta y se da cuenta que no le está, no le está dando las funciones que le debería de dar y que no está haciendo lo que debería de hacer y usted se enoja y dice, ¿qué aparato tan chafa compré? Me cae gordo porque gasté mi dinero y eso está bien chafa, no hace lo que dice. Pero después usted medita y dice, ay, creo que nunca leí el manual. ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿Sí? Y entonces cuando usted lee el manual, se da cuenta que el diseñador de ese aparato, la persona que diseñó todo ese aparato, puso algunas funciones y en el manual las explica y explica cómo es que vas a acceder a esas funciones. Pero como no te has tomado la molestia de acceder a ese manual y de mirarlo y de poder llevarlo a cabo como dice el manual, entonces tú piensas que no funciona y que esto es un fiasco y que no sirve de nada. Pero la verdad es que no sirva, sino que no estás usándolo de acuerdo al diseño por el cual fue creado. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces de repente personas dicen, es que esto del matrimonio no funciona. No, el matrimonio sí funciona. Dios lo diseñó. Amén. ¿Cuántos creen eso? Gente y jóvenes, hoy vivimos en una sociedad donde jóvenes dicen, yo no me quiero casar porque eso del matrimonio no sirve. ¿Quién dice que no sirve? ¿Quién dice que no sirve? Eso es una mentalidad equivocada y ese es el problema que está metiéndose a la iglesia, no solo en aquel tiempo, sino en este tiempo también. Y queremos hacer las cosas fuera del orden y del diseño que Dios dijo. Y por cuanto hacemos las cosas fuera del orden y del diseño que Dios dijo, las cosas no funcionan bien. Pero si nosotros volvemos al diseño de Dios, entonces podremos ver que hay bendición en lo que Dios habló. Amén. Y entonces dice el versículo, vamos al versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Y Dios vuelve a algo otra vez esencial. ¿Qué es lo esencial? Que Dios nos hizo iguales. Hombres y mujeres, Dios nos hizo iguales. Claro que nos da una función diferente a cada uno.
A los hombres nos da una función diferente a la que le da a las mujeres, pero en el Señor somos exactamente lo mismo. Delante de Dios, un varón no es más que una mujer no es más o no es menos que un hombre, sino es exactamente lo mismo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Damos gracias a Dios por eso, porque eso me lleva a mí a entender que yo no soy más que una mujer, no soy más que mi esposa, no soy más que alguna mujer en la iglesia, sino soy exactamente lo mismo delante de Dios. Y tendré diferentes funciones y a lo mejor tengo un cargo, algo que Dios me ha dado, pero eso no me hace mejor que nadie. Amén. Ninguna función ni ningún cargo que tengamos nos hace ser mejores que la otra persona. Yo también tengo que someterme. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios dice, sométanse unos a otros. Amén. Muy bien. Entonces, mis hermanos, creo que este es el punto de entender que no se trata de pelear. Y lo que pasa es que pareciera ser que, al igual que ahora en la iglesia de Corinto, estaba pasando esto que de repente vemos también en nuestra sociedad, ¿no? Mujeres que querían de alguna manera decir, ya no quiero estar sometida a ninguna autoridad. Eso de tener autoridad en tu vida no es para mí. Vamos a crear un grupo de mujeres que no estén sometidas a ninguna autoridad. No sé si le suena como algo que pase hoy también. Y porque la mujer vale mucho, y claro que la mujer vale mucho. Fue creada por Dios. Amén. Pero entonces es este pensamiento que de repente también quiere introducirse a la iglesia. Y que muchas veces aceptamos y adoptamos, pero no viene de parte de Dios, no procede de Dios, porque en Dios Él tiene el diseño perfecto. Ahora quiero que vayas conmigo a Génesis 3:16 para que entendamos que esto no es nuevo. Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis 3 es el capítulo donde el hombre y la mujer pecan y desobedecen a Dios, y por ello Dios empieza a hablar a una serie de consecuencias que iban a venir con la desobediencia del hombre y la mujer. Y Dios empieza a hablar a cuáles iban a ser las consecuencias de que ellos habían desobedecido. Y en el versículo 16 le habla a la mujer y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces y con dolor darás a luz los hijos. Escucha esto, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Y él qué? Se enseñoreará de ti. Le dice a la mujer, una de las consecuencias que vienen por el pecado, por salirse del diseño de Dios, por salirse del orden que Dios había establecido, dice que entonces con ello viene que ahora la mujer dice, tu deseo será para tu marido. Ahora, cuando tú lees ese mismo versículo en la versión NTV, quiero leértelo en la versión NTV para que lo podamos entender. Esa palabra que dice, tu deseo será para tu marido. Dice, a la mujer le dijo, voy a multiplicar en gran manera. Perdón, versión NTV. Dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. Wow. ¿Qué dice ahí? Y desearás controlar a tu marido. Una de las cosas que vino con el pecado, que vino como consecuencia del pecado, es que se levantó en la mujer un deseo de tomar ella el control que Dios no le había dado. ¿Alguien está aquí? Y entonces la mujer empezó a desear y ahora se volvió una guerra. Esta famosa guerra de sexos, ¿verdad? Para ver quién puede más. ¿Quién va a ganar?
Y entonces tienen que levantar las mujeres para decir que no se van a dejar y que no van a permitir que el hombre sea un macho opresor. Y claro, claro está y es entendido que el hombre ha abusado, ha hecho grandes daños, ¿sí? No entendiendo lo que Dios ha querido hacer con la autoridad que le dio, y ha hecho mucho daño en muchas mujeres. O sea, no podemos tapar eso y decir eso no ha pasado, ¿verdad? Claro que ha pasado. Claro que yo creo que incluso en este grupo aquí hay mujeres que han sido afectadas por un esposo que no entendió su función y que dañó su corazón y dañó su vida y dañó tal vez su cuerpo y otras cosas. Eso no quiere decir que entonces Dios se equivocó. Eso no quiere decir que entonces Dios no tenía razón cuando Él puso al hombre como cabeza de un hogar. No quiere decir eso. ¿Qué quiere decir entonces? Que el hombre se equivocó, que el hombre pecó, que el hombre le falló a Dios, que el hombre se salió de los propósitos de Dios. Y por cuanto se salió de los propósitos de Dios y del diseño de Dios, entonces dañó y entonces perjudicó. ¿Alguien está entendiendo esto? Y entonces eso ha provocado también que la mujer diga, no, ya no me vas a controlar. Y dice aquí que entonces el deseo de la mujer es, ahora ella quiere controlar. Y pero dice ahí, pero él, dice el versículo 16, estábamos leyendo, ¿eh? Dice, pero él te gobernará a ti. En la versión Reina Valera que leímos antes, dice, se enseñoreará de ti. Y la palabra enseñorearse es diferente. Cuando Dios crea al hombre, Dios le dice al hombre que él tenía que señorear. ¿Que él tenía qué? Señorear. ¿Qué significa señorear? Señorear significa gobernar bajo autoridad. ¿Bajo cuál autoridad? Bajo la autoridad de Dios. Dios le da al hombre la tarea de señorear, que significa gobernar, pero gobernar bajo la autoridad de Dios. Pero el hombre toma, cuando el hombre peca, ya no toma la tarea de gobernar bajo la autoridad de Dios, sino ahora dice que él se enseñorea. ¿Qué quiere decir que se enseñorea? Que él somete por la fuerza las cosas, que ocupa su fuerza para someter y sobajar a alguien. Y entonces lo que está diciendo en pocas palabras es que a partir de que el hombre se aleja de Dios, empieza esta guerra entre hombres y mujeres. ¿Qué ha sido? ¿Se da cuenta que no es nuevo? No fue ayer. No fue hace unos años o hace unos meses. Esto es desde que el hombre olvidó el diseño de Dios. Desde que el hombre le dijo a Dios, no me interesa lo que tú quieres, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y como consecuencia de esas decisiones, todo esto que usted y yo vemos el día de hoy. El punto es que tanto de esto nosotros estamos promoviendo. ¿Qué tanto de esto, hombres, nosotros seguimos promoviendo sin entender la tarea que Dios nos ha dado de gobernar bajo la autoridad y bajo el entendimiento de Cristo? Hombres, todo hombre, Cristo es nuestra cabeza. Hombres, todo hombre dice Cristo es nuestra cabeza. Yo no gobierno bajo mi propia autoridad, bajo mis propios conceptos y pensamientos. Yo tengo la tarea de gobernar en mi casa, tengo la tarea de poder, ¿verdad?, ser la cabeza, ser la autoridad, pero no es bajo mis propios conceptos, es bajo la autoridad de Cristo, y la autoridad de Cristo está aquí en su palabra. Yo gobierno bajo esta autoridad, y si no lo hago bajo esta autoridad, lo más seguro es que dañe y que perjudique en lugar de bendecir y amar. ¿Está conmigo? Mujer, ¿qué tanto tú estás promoviendo
salirte de esa autoridad a la cual Dios te pide que te sometas? ¿Qué tanto tú promueves? Y promueves no solo hacia ti, sino a tus generaciones, a tus hijas. Y les promueves la idea de no someterse a ninguna autoridad. De ser esa mujer libre, que no le tienen que decir nada y que puede hacer lo que quiera porque tiene derecho y porque tiene y porque es y porque vale. ¿Qué tanto eso lo estamos promoviendo dentro de la iglesia? Y yo sé que dije que iba a terminar, pero ya no terminé. Porque no he hablado nada del otro tema. Pero esto es importante. Esto es importante porque es el diseño de Dios. Es la forma que Dios diseñó las cosas. ¿Está conmigo? Y cuando nosotros le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tu diseño no nos importa. Me importa lo que yo pienso. Me importa lo que yo creo. Me importa lo que yo valgo. Me importa tu diseño, lo hago a un lado. Es lo mismo que pasó en el huerto del Edén. El hombre le dijo a Dios, no me importa tu diseño, Dios. Y entonces se despertó la guerra entre hombres y mujeres. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposos, ¿cuánto amas a tu esposa? O sea, ¿qué reto Cristo nos pone, no? Como Cristo amó a la iglesia. Ni siquiera dice ámala mucho, o sea, el estándar que nos pone es el más alto. ¿Cuántos creen que es el más alto? O sea, dice, como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué tarea tan más grande tengo yo como esposo? O sea, si en algo digo, ay, qué bueno que yo soy la cabeza, a la vez me debería decir, ay, Señor. Porque a mí me estás poniendo un estándar de amar a mi esposa como tú amas a la iglesia. Y tú a la iglesia la amas perfectamente. Y yo no sé si yo siempre amo a mi esposa perfectamente, si soy sincero. O sea, yo amo a mi esposa, pero creo que a veces me equivoco. Yo sé que ustedes hombres no, ¿verdad? Ustedes no se equivocan. Pero yo sí a veces me equivoco y la riego y digo, Señor, no estoy amando a mi esposa como tú amas a la iglesia. No la estoy tratando como tú tratas a la iglesia. No le estoy dando lo que tú le das a la iglesia. No le estoy proveyendo lo que tú le provees a la iglesia. ¿Hay algún hombre aquí? Mujeres que tanto se someten como Cristo se sometió al Padre. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No vine aquí a decir mis palabras, vine a hablar lo que Él me dice que hable. Entonces, ¿qué tanto una mujer está dispuesta a someter? No es que no pueda, no es que no tenga lo suficiente, claro que puede y claro que tiene lo suficiente y claro que es muy capaz de hacer cualquier cosa, cualquier mujer. Pero ¿cuánto está dispuesta a someter para ser obediente a un esposo? ¿Qué es el pensamiento que nosotros estamos trayendo a la iglesia? ¿Qué es la manera de pensar que nosotros estamos fomentando dentro de la iglesia? Allá afuera el pensamiento es otro, ¿se da cuenta? Digo, si yo varias de las cosas que he dicho aquí las hablara allá afuera, literalmente no faltaría quien me dijera que soy un troglodita, macho opresor, misógeno y tantas cosas. Pero no estoy hablando lo que yo pienso, iglesia.
Estoy hablando de lo que dice la Escritura. Y lo que dice la Escritura va por encima de lo que tú y yo pensamos, de lo que tú y yo creemos. Va muy por encima de lo que tú y yo podríamos defender. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad y la verdad permanece para siempre. Y eso es lo que usted y yo deberíamos de fomentar aquí dentro y allá afuera. Eso es lo que usted como mamá le debe enseñar a sus hijas, a sus hijos. Porque a veces no hay ya mujeres enseñando a sus hijas a ser esposas. Ah, no, tú cuando crezcas, hija, no vas a dejar que ningún hombre te... Tal vez lo hablas porque te dañaron. Tal vez lo quieres enseñar así porque sufriste. Eso no quiere decir que tienes que cambiar los conceptos y los principios de Dios. Quiere decir que tienes que perdonar y que tienes que ir a Dios para que Dios sane todo eso. Amén. ¿Cuántos hombres enseñamos esto a nuestros hijos? Les enseñamos a que un día van a tener que amar a una esposa y respetarla y a tratarla como al vaso más frágil, a darle todo, a no guardarse nada, a no estar pensando de una forma egoísta, sino estar pensando que viven para su familia. Amén. Eso es descubrirse la cabeza. El hombre tiene que descubrirse la cabeza y tiene que hacer evidente que está bajo el gobierno de Cristo. ¿Qué pasa cuando a un hombre le dicen que, oye, vamos a la fiesta, y el hombre dice, ay no, te pega tu vieja? No me pega mi vieja, pero el orden correcto es que yo esté con mi familia. Mi familia es primero. Y que cuando un hombre hace eso, ¿qué está haciendo? Se está descubriendo la cabeza. Tengo una autoridad que está por encima de mí. ¿Está conmigo? ¿Qué pasa cuando una mujer no se somete a su esposo, y dice que es afrenta, es vergüenza? Iglesia, tenemos que amar los principios de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Así que póngase de pie. Y vamos a orar juntos. Señor y Dios, muchas gracias. Levante sus manos al cielo y dígale, aquí estoy, Espíritu Santo. Dile, ayúdame a entender esto, a que esto vaya a mi corazón, a mi entendimiento. Amado Espíritu de Dios, ayúdanos a poder comprender tu palabra, que seamos entendidos a la voz de tu palabra. No somos más como hombres o como mujeres, sino que somos en Cristo todos iguales, porque tu palabra enseña que en Cristo ya no hay judío ni griego, libre o esclavo, hombre o mujer, sino que todos somos iguales delante de ti. Pero también es cierto que tú has puesto diferentes roles en el hombre y en la mujer. Y tú eres la cabeza de todo hombre, Cristo. Tú eres nuestra cabeza, Cristo. Y como hombres nos sometemos a esa autoridad. Vamos, si tú eres hombre, dile, Cristo, me someto a tu autoridad. Hoy me someto a tu autoridad. Hoy me someto a tu voluntad. Hoy decido no seguir obedeciendo nada más a mis impulsos, a mis deseos, sino someterme a tu voluntad, a lo que tú quieres hablarme, a lo que tú quieres enseñarme. Y como mujeres, tú has puesto a la mujer para que voluntariamente se someta a su esposo. Así que si tú eres mujer y estás casada, di, Señor, yo voluntariamente decido someterme a mi marido. No porque sea el mejor, no porque sea el perfecto, sino porque me someto a ti.
Señor, como hombres, ayúdanos a amar a nuestras esposas como tú amaste a la iglesia y te entregaste por ella, Dios. Danos la gracia de vivir de esta manera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios les bendiga.